Muy buenos días a todas y todos. Permítanme, ante todo, agradecer la generosidad que ha tenido la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana de organizar este reconocimiento. Saludo a su presidente, el colega Edwin de los Santos, al señor director general, a todos los integrantes del órgano directivo. Un saludo a mi queridísima Fabiola Medina, que realmente es la suma de la expresión generosa. A doña Mary Fernández, a quien admiro y aprecio tanto. Aquí hay destacados alumnos míos. He aquí una distinguidísima, otra, bueno, hay varios. Y esa es una de las mayores alegrías que me da la vida, que no pasa un día que yo llegue a un lugar y no me encuentre. Mire, yo fui alumna suya o alumno suyo, hasta César Dargán. De manera que, no, y hay otros aquí. Yo lo que quiero decir es que agradezco inmensamente, además de esta iniciativa de la Cámara, la presencia de quienes nos acompañan. Aquí hay distinguidos amigos míos que es difícil que salgan por la mañana tan temprano, como Olivo, como Fran Moya, como Nelson Rodríguez, que se acuesta tarde haciendo el Caribe. Bueno, pero en realidad también hay otra persona, don Steven, que es un gran amigo, banquero de fuste, excelente ser humano. A todas y todos, los servidores constitucionales, los magistrados que han tenido la generosidad de acompañarme en esta mañana, los servidores, estoy muy agradecido de su presencia. El esfuerzo colectivo fue la clave de lo que ha sido hasta ahora el caminar del Tribunal Constitucional Dominicano. Independientemente de los aportes personales que se hacen en una institución naciente, lo fundamental es que las y los integrantes, sobre todo los primeros, de un órgano con el desafío tan grande como el que tiene el Tribunal Constitucional, colocasen ante todo su vocación de trabajo, su espíritu de servicio y la determinación de construir en armonía un instrumento al servicio del pueblo dominicano y de la democracia nacional. En un país signado por el autoritarismo, que tiene su fe de bautismo con el fatídico artículo 210 de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, en que se estableció la irresponsabilidad total del presidente de la República por todas las acciones, todos los actos que ejerciese mientras durase la guerra y no se firmare la paz con la República de Haití. Ahí se inoculó el virus del autoritarismo en la vida política dominicana. Una constitución, como diría don Emilio Rodríguez de Morici, samanense sanchero, una constitución liberal, que lógicamente estaba influenciada por la Constitución norteamericana,
de septiembre de 1787, la primera constitución escrita del mundo moderno, las constituciones francesas de 1799 y 1814, la Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812 y la Constitución haitiana de 1843. Ese espíritu liberal fue solapado por la aplicación del fatídico artículo 210. Siempre recuerdo que el primer año en que se celebró la independencia nacional, el 27 de febrero del año de 1845, fue fusilada frente al viejo cementerio de la ciudad de Santo Domingo la heroína María Trinidad Sánchez, tía del padre de la patria Francisco de Rosario Sánchez. Ella caminó por la ciudad erguida, valerosa, destinada al patíbulo, porque era una luchadora que creía en la independencia de la República Dominicana. No fue por ser mujer, fue por ser una mujer que creía en la necesidad de una patria libre y soberana y la proclamación del Estado dominicano. A través del tiempo se produce en nuestro país un rosario de regímenes tiránicos, dictatoriales, totalitarios, y eso va segregando una cultura autoritaria en la República Dominicana, donde la Constitución ocupaba un papel completamente secundario, no por la cantidad de reformas que hemos tenido a través del tiempo, que han sido 39 de la primera Constitución. Se puede decir que la República Dominicana ha tenido 40 constituciones o una constitución reformada 39 veces. Entonces, evidentemente, todo ese lastre autoritario, pues colocaba a la sociedad dominicana en un debate permanente entre la libertad y la opresión. Decir solamente que la de Trujillo, no vamos a hablar de Lili, pero decir que la de Trujillo duró 31 años. Todo ese accionar y toda esa falta de primacía de la Constitución, pues naturalmente hacía que la Constitución no tenía gran relevancia. Y la República Dominicana era un caso hasta que la Constitución del 26 de enero de 2010 crea el Tribunal Constitucional y las garantías de los derechos consagrados. Era un caso de un país con constitución sin constitucionalismo. Uno puede encontrar un país sin constitución con constitucionalismo, sin constitución escrita, como es el caso de Gran Bretaña, del Reino Unido. Eso explica ese papel secundario de que nosotros teníamos constitución sin constitucionalismo, que la enseñanza del derecho constitucional era algo que hasta los propios estudiantes la aceptaban como un requisito obligatorio, pero decían, lo importante aquí es el derecho civil, el derecho comercial, el derecho penal. Con eso no se vive, con el derecho constitucional o con el derecho administrativo. Y a mí me tocó empezar mis faenas académicas siendo primero profesor de administrativo en el año de 1970, en el semestre agosto-diciembre en la Ucamaima en Santiago, y ya a partir de enero del 71 estaba con las dos cátedras de administrativo y de constitucional. Lógicamente, la República Dominicana
no vive aislada. Y mientras tanto, mientras el país se alejaba de la dictadura y se abrían nuevas alamedas de libertad, de deseo de superación y de progreso, en el mundo se iba consolidando la justicia constitucional. En realidad, el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos. Los países creían que la democracia se sustentaba en la existencia de un parlamento, de un congreso. Es el siglo de los parlamentos. El siglo XX, en cambio, es el siglo de los tribunales constitucionales. Eso empieza en Checoslovaquia, en el año 20, al mismo tiempo en Austria, donde Hans Kelsen, ese jurista destacado, el hombre de la jerarquía de normas, pues empezó a hablar del control de constitucionalidad y de un órgano para garantizar la defensa de la Constitución. Eso sigue, España, la Constitución de 1931, se crea en el 32 el Tribunal de Garantías Constitucionales que desaparece con la Guerra Civil, pues vienen los tribunales de Italia, Tribunal Federal de Alemania, y se va expandiendo en América Latina y en todo el mundo. Hoy en día, la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales agrupa 118 tribunales, cortes y salas constitucionales, en razón de que Rusia, en la última reunión que nosotros tuvimos en Bali, en Indonesia, la conferencia mundial, ahí Rusia había anunciado que se retiraba. Ustedes saben evidentemente el tema del conflicto con Ucrania. ¿Qué significa eso? Que mientras el mundo va haciendo ese esfuerzo de acercarse a la justicia constitucional, pues nosotros no avanzábamos. Y no podíamos avanzar por todo ese lastre autoritario. Y no podíamos avanzar porque lo esencial de una constitución es ser un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes. Protege los derechos fundamentales, organiza los poderes públicos, pero, atención, la razón de ser de la Constitución escrita es limitar el poder de los gobernantes, y a los gobernantes no les gusta que lo limiten. Pueden proclamarlo, lo aceptan, pero es una realidad que el propio Montesquieu inventó, mejorada la teoría de la separación de los poderes, porque decía, solo el poder detiene al poder. Y entonces tú creas en el Estado 3 poderes. Entonces la República Dominicana, curiosamente, en esa Constitución de 1844, adopta el sistema de control constitucional que tenían los Estados Unidos, que lo habían creado por primera vez, el Judicial Review. El juez John Marshall, presidente de la Corte Suprema, en una famosa sentencia redactada de puño y letra, más o menos decía, o bien una ley contraria a la Constitución es nula, o de lo contrario, las constituciones escritas serían absurdas tentativas de limitar un poder de naturaleza ilimitable. Eso se traduce en el artículo 35 y en el artículo 125 de la Constitución de San Cristóbal, donde dice que ningún juez podrá aplicar una ley inconstitucional, ni decreto, ni reglamento, y que en caso de duda entre las disposiciones normativas prevalece la Constitución. Bueno, y ese sistema se estableció lentamente en la República Dominicana. Yo solamente les digo eso para que ustedes vean que eso tiene una razón de ser, porque se llega al Tribunal Constitucional en el caso nuestro.
No le voy a hablar de la reforma constitucional de 1924, que fue la que creó un sistema de control constitucional mixto. Pero debo decirle que ya la realidad política dominicana de los años 70 planteaba retos muy importantes en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales. Una sociedad democrática aspira ¿a qué? Aspira a la supremacía de la Constitución, aspira a que exista verdaderamente un Estado de Derecho, porque es lo que garantiza las libertades públicas, porque el Estado de Derecho es sinónimo de seguridad jurídica, porque seguridad jurídica es fundamental para el sector privado, para las inversiones, para la convivencia. ¿Qué pasa? En el año de 1970 nosotros sabemos que hubo un gran conflicto electoral en el que finalmente el presidente Balaguer no tuvo ningún problema en reelegirse, y ya se veía que el tema de los derechos fundamentales tenía importancia. Había exilados, había deportados, había presos políticos, había las secuelas de una guerra civil que se convirtió en una guerra patria y que enfrentó dominicanos. Todo eso quedó latente en la sociedad dominicana. Y en el año de 1971, en enero, se realiza un seminario sobre derechos humanos en Higüey, auspiciado por la Comisión Justicia y Paz de la Iglesia Católica y el Obispado de Higüey, cuyo titular era Monseñor Juan Félix Pepén. Ahí se reúnen académicos, abogados, entidades de derechos humanos, y hay una delegación que va de la Madre y Maestra, y esa delegación estaba encabezada por Monseñor Agripino, que era el padre Agripino en ese momento. Estaba el Monseñor Polanco Brito, que ya no era obispo de Higüey y que fue el fundador de la Madre y Maestra. Estaba el doctor Flavio Darío Espinal Huet, el padre de Flavio Darío Espinal, Jacobo. Estaba el profesor Juan Jorge García, que todavía está vivo, el profesor Juan Guillermo Franco, que está vivo, un joven extraordinariamente valioso. Hubiese sido para mí el jurista más grande de su generación en la República Dominicana, Ramón García Gómez, que nosotros le decíamos Huacal. Murió a destiempo, 40 años en Cleveland, en un tema de cardíaco. Yo nunca he conocido un jurista de nuestra generación con las condiciones de Ramón. Ramón era civilista, era laboralista, sabía de obligaciones, de responsabilidad civil, pero un genio verdaderamente. Y este servidor, que apenas tenía, yo lo puedo decir, no tengo ningún problema, apenas tenía 23 años, que no he cumplido, porque yo cumplo en mayo y eso fue en enero. Y a mí me tocó presentar a nombre de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Madre y Maestra un proyecto de creación del Tribunal de Garantías Constitucionales en la República Dominicana. Y eso trajo como consecuencia una serie de pronunciamientos de abogados. Yo recuerdo, no lo puedo olvidar, el doctor Manuel Ramón Morel Cerda, que era presidente de ADOMA, la Asociación Dominicana de Abogados, se pronunció, el doctor Ramón Pina Acevedo, abogado destacado, se pronunció, pero el que tuvo realmente un papel importante fue el licenciado Rafael Filiberto Bonelli, expresidente del Consejo de Estado, ex rector de la Universidad de Santo Domingo, un destacado jurista, cuya obra, profesor de Derecho Constitucional, cuya obra publicó el tribunal. Entonces, ahí se produce un gran debate, porque cuando el
presidente Bonelli hace sus publicaciones y eso se comenta, hay un intercambio de cartas con el presidente Balaguer, que estaba un poco molesto con eso. Pero ya las ideas se venían encaminando. Y el doctor Salvador Jorge Blanco, que había estudiado en España, que había oído del Tribunal de Garantías Constitucionales, que de alguna manera se trató de traspasar a Cuba en la Constitución del año de 1940, escribe una serie de artículos y saltando el tiempo rápidamente les digo que cuando llega a ser senador del Distrito Nacional en 1978 introduce un proyecto de ley creando el Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero eso suponía una reforma de la Constitución. Cuando gana la presidencia de la República, y mi querido hermano y amigo Emanuel Equea Guerrero es el consultor jurídico del doctor Jorge Blanco, el mismo 16 de agosto de 1982 se presenta un proyecto de reforma constitucional en el cual se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales. Ya la cosa se iba desarrollando. Pero obviamente en ese momento no hubo el consenso necesario para hacer esa reforma constitucional y eso sigue, pero ya mientras tanto hay un balbuciante desarrollo del derecho constitucional. En la reforma del 14 de agosto de 1994, que fue preparada por instrucciones del presidente Balaguer y del doctor José Francisco Peña Gómez, por el doctor Pedro Romero Confesor, que está en la morada del Padre, el doctor Emanuel Equea Guerrero y este servidor, en esa reforma se le otorgó a la Suprema Corte de Justicia la facultad de conocer de lo que se llama la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas. Pero eso lo podía incoar esa acción el presidente de la República, los presidentes de las cámaras, y parte interesada. Yo no voy a entrar, los abogados saben lo que eso trajo de desarrollo de la Suprema Corte de Justicia. Ya nosotros vamos caminando lentamente hacia lo que se produce el 26 de enero del año 2010. Se crea el Tribunal Constitucional. Pero en el marco de una reforma que es la que ha determinado que los más destacados juristas españoles, empezando por Diego López Garrido, que ha sido profesor de Derecho Administrativo, que ha sido secretario de Estado en España, senador, parlamentario, dijeran que esa Constitución del 26 de enero de 2010 es la más avanzada de Iberoamérica. La más avanzada de Iberoamérica. ¿Por qué? Porque se hizo en absoluta libertad de los que redactamos, los 13 que redactamos ese proyecto de Constitución. Se hizo, obviamente, una consulta popular sin precedentes en la República Dominicana. 77 preguntas. Y opinaron empresarios, amas de casa, agricultores, obreros, pastores evangélicos, sacerdotes, monjitas, deportistas. Y eso se hizo en todo el país. A mí me tocó supervisar la consulta en la provincia de Montecristi, en mi provincia adoptiva de Santiago y en mi provincia natal de Samaná. Y en toda libertad nosotros logramos un consenso técnico, porque el consenso político tenía que hacerlo los políticos. Y sobre todo el presidente de la República, que era el que había demostrado empeño de que eso se hiciera. Y claro, buscaron el coordinador mejor que se podía buscar, Monseñor Agripino Núñez Collado. Y los trabajos de esa comisión se realizan en el recinto, aquí, en el recinto de la Madre María. Nunca nadie nos dijo. Ahí se
producían unos debates realmente muy fuertes. Pero debo decirle, había un espíritu de trabajo tan grande que la gente puede pensar que el tema de la reelección trajo discusiones entre los comisionados. No, el único tema donde se debatió, y Monseñor, que estaba en una cena donde unos amigos en Santo Domingo, se nos apareció a la 1 de la mañana al recinto a hacer una oración, porque dijeron que están esos muchachos que están matando. Y tuvimos que llamar a Flavio para que votara, que estaba en Washington, porque era el tema de la nacionalidad en la Constitución. Entonces, ahí surge el Tribunal Constitucional. En un ambiente de incomprensión, choques de trenes, lágrimas de sangre. Como consecuencia, en la primera lectura, ustedes saben, lo que no son abogados, que la Constitución se aprueba en 2 lecturas. En la primera lectura no hay ni tribunal, que fue el que ganó la encuesta, ni sala, y a la Suprema Corte de Justicia le quitan lo que nosotros le dimos en el año de 1994. Y oigan bien, este servidor redactó el paper del Poder Legislativo y del Poder Judicial, y después eso se sometía al debate. Cuando yo vi la pregunta de ¿qué usted prefiere para el control de constitucionalidad? ¿Tribunal Constitucional, Sala Constitucional o que la Suprema Corte de Justicia conozca de los asuntos constitucionales? Para mi sorpresa, cuando nos dieron los resultados, y ahí nadie tenía que manipular resultados, ni mucho menos, ganó el tribunal ampliamente. En segundo lugar, la Sala, y en tercer lugar, como un 11, un 9%, que la Suprema conservase su facultad. Yo le digo a los colegas, miren señores, ya me había pasado que yo, que iba con mucha frecuencia a los supermercados a comprar esos antojos que yo tengo, fui a un supermercado amigo que está en la Gustavo Mejía Ricard, y me encuentro con una señora que me dice, Milton, una señora amiga, doña Luisa, me dice, Milton, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Que va a rodar la sangre, que lágrimas de sangre y cosas. Yo tuve que explicarle, yo me di cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando, una ausencia de información. Entonces yo le dije a los compañeros, digo, miren, aprobemos la Sala, aunque ganó el tribunal, aunque me duele en el alma que no sea el tribunal, pero aprobemos la Sala porque en la Suprema, pero una Sala reforzada, para que la Sala no sea secuestrada por la Suprema, que sea simplemente una caja de resonancia, porque va a tomar decisiones que a lo mejor a la propia Suprema en las otras salas no le gusta. Bueno, pues los colegas, para que ustedes vean el ambiente que había, aprobamos la Sala. Lo que se satanizó fue la Sala, porque era un furor que había tan grande en contra del Tribunal Constitucional, que era lo que estaban satanizando era la Sala. Bueno, consecuencia, no hay ni tribunal, ni Sala, ni Suprema con atribuciones constitucionales en la primera lectura en la Constitución. Claro, el factor político entró en juego, porque se necesitaban los votos de la oposición. Y entonces, el ingeniero Miguel Vargas me pidió mi opinión sobre ese proceso. Y yo le dije, mire, yo creo que hay 3 cosas que son fundamentales para llegar a un acuerdo en eso. Primero, que su partido, que ha sido el mío, ya yo había decidido separarme definitivamente de la vida partidaria, ha defendido aquel viejo principio de la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección. Y lo primero que ustedes deben pedir es el principio de la no reelección consecutiva. Lo segundo, la creación del Tribunal Constitucional. Y tercero, las futuras reformas de la Constitución por constituyente, que de hecho hay un libro de Raimundo Amaro Guzmán
gran jurista, gran director de la ONAP, la Oficina Nacional de Administración Personal, muchos años, un hombre muy íntegro, que decía que este procedimiento de reforma constitucional por asamblea constituyente era el que más se había utilizado en la historia dominicana, unas 20 y pico de veces. Bueno, lo primero que yo me encontré es que el segundo mío en ese proceso era Eduardo Jorge. Y Eduardo Jorge, que es un gran hermano mío, un gran amigo, me dijo: oye, Milton, yo no creo en la constituyente. La constituyente esos son los demonios que salen. Y él tenía unos amigos como Alan Brewer, que es otro hermano, un gran jurista, Alan Brewer Cari, un gran maestro del derecho administrativo, que también creen eso. Y bueno, la base del entendimiento es aceptar las discrepancias. Entonces yo me di cuenta, digo, si yo estoy dividido en mi equipo, yo no puedo, yo dije, mira, deja eso de la constituyente. Y además el presidente Fernández decía, bueno, pero si los legisladores están ahí para eso y es una facultad, ¿para qué van a elegir eso u otra elección? Y así fue. Se consagró el principio de la no reelección consecutiva, que eso no fue Leonel Fernández que pidió eso, fue Miguel Vargas. Porque él era el líder, no era el presidente de ese partido en ese momento, pero ese era el caballo de batalla del mismo. Y entonces se crea finalmente el Tribunal Constitucional. Con todos esos precedentes, ustedes entenderán que el pesimismo se instaló en mucha gente que decía, vamos a ver si eso funciona, eso no va a durar mucho. Eso va a durar lo que dura una cucaracha en un gallinero. Una frase de Don Juan, refiriéndose a un golpe de Estado en la República Dominicana, que después se lo dieron y duró más que eso. Bueno, y ciertamente se creó y empezamos a trabajar. El 28 de diciembre del año 2011 nos juramentamos. ¿Y cómo tomamos posesión? Nos fuimos a un restaurante de estilo asiático en la Franfeli Miranda. Ahí ordenamos un almuerzo que le cayó mal a una magistrada y a otro magistrado, a la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez y al magistrado Jotin Curi. Nombramos a la magistrada Katia secretaria ad hoc y dijimos, en esta acta no estamos tomando posesión. Evidentemente nosotros no teníamos nada, absolutamente nada. Lo único que nos dieron fue la Constitución y la ley orgánica. No teníamos nada, no teníamos oficina. Ahí podíamos irnos para el Cayo Levantado, a Samaná, a filosofar un poco. Aquí hay una alumna mía que participó en una reposición de 2 horas que yo di en el Cayo Levantado en Samaná. Me llevé a mis estudiantes para allá. Bueno, entre ellos estaba esa dominicana ilustrísima que es Paola Santana, ese genio de Silicon Valley, de la NASA y de la República Dominicana y del Tribunal Constitucional, que es la que acaba de motorizar el primer laboratorio de inteligencia artificial constitucional en el mundo. Porque en Perú hay un aspecto, en Colombia hay otro aspecto, Costa Rica hay un aspecto, pero nosotros es el primer laboratorio de inteligencia constitucional, por supuesto, artificial que hay en el mundo. Y tenemos un asistente que se llama Patria, que es un encanto, que ustedes ya en varios días que abrimos ya todo, pues estamos haciendo, es un laboratorio, el laboratorio es prueba. Y nosotros necesitamos alimentar a Patria y la estamos alimentando. Y ustedes verán qué maravilla, como me decía el profesor Cristóbal Rodríguez, dice, bueno, Milton, me dice profesor, me decía, mire profesor, antes yo tenía que buscar 10 libros para encontrar un concepto bien detallado. Y ahora cuando yo le pregunto a Patria, tengo un resumen ahí, me evito toda esa búsqueda que tengo. Entonces, yo lo que quiero decir con esto, estoy hablando de lo que nosotros encontramos. Paola me acompañó al MAP como el 4 de enero
del año 2012 a conversar con Ventura Camejo, que era el secretario de Estado de la Administración Pública, aunque nosotros somos un órgano constitucional independiente, queríamos ver algunas normativas para organizar la cosa. No teníamos nada, así seguimos. Y por eso yo digo que hemos tenido una especie de peregrinaje urbano, porque empezamos en UNIBE 7 meses, en la escuela de graduando de la madre y maestra, aquí en la Rómulo Betancourt 1 mes, y después fuimos provisionalmente a INESPRE, en una muestra de las novedades que pasan en la República Dominicana, un instituto de administración, de estabilización de precios, que tenía un mercado ahí donde vendían lechuga, tomate, plátano, batata, de un matadero de carne, y las tripitas pasaban así por las aceras del tribunal. Bueno, en un grado de convivencia muy grande, porque nosotros, óyeme, si tú vas a la casa de alguien y te obligan a darle una habitación, tú no debes estar muy contento. Sin embargo, los 3 administradores de INESPRE, yo creo que ya son 4, porque Iván José Hernández Guzmán, han tenido unas relaciones extraordinariamente buenas, y cuando le tocó, primero le dieron el primer piso y después le dieron el segundo y el tercero, y se fueron en santa paz y mantuvimos una gran relación. Pero todavía tenemos un edificio que tiene 5 años y medio. Aquí hacen cualquier edificio público 1 año y medio, porque eso hacen las bases. Bueno, pero esas son las cosas. Si fuese otro tipo de instalación de otra entidad, la terminan lo más rápidamente posible. ¿Coincidencias? No lo sé. No me toca a mí juzgar eso. Entonces, bueno, ya ustedes saben, nosotros empezamos con la ley, la Constitución, y empezamos a trabajar. La primera sentencia en febrero. Fuimos organizados todo. Sobre encontramos ayuda generosa. Por ejemplo, la USAID, en esa época, el embajador norteamericano en la República Dominicana era el señor, creo que era Izaguirre, un gran señor, y él logró que la USAID nos regalara la mesa que ha sido del Pleno durante muchos años, hasta ahora una gran mesa. Nos regalaron una fotocopiadora que también encuadernaba, y así empezamos nosotros poco a poco. Tuvimos que buscar presupuesto, buscar personal. Mientras tanto, antes de llegar ahí, estábamos en UNIBE, en el salón del regente, y los letrados que se fueron nombrando se sentaban en un salón con las computadoras en las rodillas, porque no había dónde. Y así nosotros fuimos organizando el tribunal sobre la base de la planificación estratégica fundamental. Y todos los años discutíamos el plan trienal, el plan operativo anual institucional, revisábamos, participaban en las mesas en hoteles fuera de la ciudad. Una vez lo hicimos aquí, pero aquí la vida de la ciudad pues llama, se le presenta una llamada, y siempre preferimos entonces hacerlo fuera de la ciudad. Y ahí fuimos revisando esos planes, y poco a poco el tribunal se fue institucionalizando para despersonalizarlo, porque esa es la grandeza institucional. Están las políticas, están las reglas. El presidente del tribunal no puede hacer lo que le venga en ganas, ni ningún magistrado, ni ningún servidor constitucional, a menos que viole las políticas. Bueno, las consecuencias de eso se ven y se verán. Entonces fuimos organizando el tribunal, fuimos avanzando poco a poco, con mucho esfuerzo, y el producto principal nuestro son las sentencias. Pero el tribunal tiene una obligación que no la tiene ningún tribunal del país, y es que el artículo 35 de nuestra ley orgánica y de los procedimientos constitucionales obliga
le da un mandato al tribunal de promover los estudios de derecho constitucional en coordinación con las universidades y los centros de investigación, lo cual nos lleva al Centro de Estudios Constitucionales, que hace realmente una labor extraordinaria, divulgación, capacitación, publicaciones. Nosotros somos la editora más grande del país. Nosotros publicamos más libros al año y hemos publicado en el tiempo que tenemos que prácticamente cualquier otra editora. Entonces, poco a poco, nosotros fuimos subiendo. Nosotros aprobamos más sentencias en el primer año que el Tribunal Constitucional de España en su primer año. Pues supuesto, nada que ver ahora el Tribunal Constitucional de España. El Tribunal Constitucional de España por poco muere de éxito, porque me dieron tanto amparo que tuvieron que inventarse la especial trascendencia o relevancia constitucional como un filtro para evitar que todos esos amparos inundaran y paralizaran. Y aquí hay un experto en especial relevancia y trascendencia que presentó una tesis doctoral brillante, las mejores calificaciones y con la mención de que se publicará, el magistrado Justo Pedro Castellano, hace un mes en Castilla-La Mancha. Yo estuve ahí, lo vi con mis ojos y lo escuché. La grandeza de un juez y de un gran ser humano dominicano. Nosotros aprobamos 104 sentencias el primer año, en el 2012, después 290, en el 14, 407, en el 15, 626, en el 16, 724, en el 17, 835, en el 18, 973. Ahora ya hemos aprobado 900 y algo. Yo lo dije ayer en la rendición de cuentas. Se ha generado una cosa impactante en la República Dominicana. En el mundo ha estado ocurriendo un fenómeno de la constitucionalización del derecho, así como se produjo la globalización de la economía. La globalización de la economía ha traído aparejada también la globalización de las normas jurídicas, los intercambios comerciales, el comercio mundial, el tránsito de personas, de pasajeros, de mercancías. Entonces, obviamente, nosotros no escapamos a ese proceso y el Tribunal Constitucional tan pronto emerge en la organización jurisdiccional de la República Dominicana, pues tiene una gran ventaja. ¿Cuál? Que esa Constitución del 2010 creó un nuevo poder del Estado. ¿Por qué creó un nuevo poder del Estado? Porque tradicionalmente nosotros teníamos al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Pero la Constitución crea dos órganos jurisdiccionales, que son el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Ya la acción de decir el derecho, la jurisdicción, no es exclusiva del Poder Judicial. Entonces ahora en la República Dominicana, no me cansaré de decirlo, hay un nuevo poder del Estado. El viejo poder legislativo, el viejo poder ejecutivo y el poder jurisdiccional, que está integrado por los órganos del poder judicial, primero por el Tribunal Constitucional, que es el más alto tribunal del país, segundo por los órganos del poder judicial y tercero por el Tribunal Superior Electoral. Entonces se va ensanchando y cuando el tribunal empieza ese apostolado, eso que se convirtió en el tribunal que da la cara al pueblo. Y yo les explico qué fue. Es bueno que ustedes sepan eso. Nosotros decidimos presentarnos en todos los municipios cabecera del país, con toga y birrete, leer un pequeño resumen de la hoja de vida de cada uno de los jueces y del secretario, y poner a uno de los jueces nativos de ahí, si había, a tratar un tema constitucional. Claro, varios tuvimos eran 13 y eran 31 provincias y el Distrito Nacional tuvimos que repetir. ¿Qué se logró ahí? Que un día en Pedernales, como a las 5:30 de la tarde, hay un famoso periodista dominicano que se llama Carlos Julio Félix, que fue de Teleantillas y después en el Congreso Nacional. Cuando vio eso dijo, ese es el tribunal que da la cara al pueblo. Porque efectivamente... Pero cuando yo estaba hablando de mis alumnas, Juanita Barceló, una alumna mía brillante, ahora es que te veo así cuando miro, excúsame Juanita, brillante y que ahora tiene
responsabilidades. Y yo he venido aquí a la Cámara a escucharla cuando ha hecho exposiciones. Pues lo que yo decía era que nosotros nos presentamos en todos los pueblos y llegamos a lo que se llama ser bautizados como el tribunal que da la cara al pueblo, que fue Carlos Julio Félix. Pero al mismo tiempo empezamos proyectos novedosos en el país. Me graduó con el TC, eso eran los bachilleres, hacíamos concursos, litigación constitucional entre liceos, por ejemplo, el Liceo Juan Bosch y Gaviño de Cotuí, frente al Legado de Gracia de Santo Domingo Este. Una cosa, y esos jóvenes viéndolo fajado, una especie de tribunal con su toga, con los jueces que eran letrados, bueno, en fin, y fuimos trabajando, editando la Constitución. Les regalamos al Ministerio del 4%, les regalamos 12.000 constituciones en 5 modelos de derechos fundamentales grandes, derecho a la salud, al deporte, para que los jóvenes como que se entusiasmaran con él, al Ministerio del 4%, que no quiere crear una asignatura de formación constitucional en el currículo. Porque ellos dan eso transversalmente, querido, pero el problema no es, la Constitución no es un plato de segunda mesa. Los pueblos que han fortalecido su democracia lo han hecho a través del fortalecimiento de sus instituciones, pero sobre todo respetando la Constitución, porque enseñar la Constitución es educar en democracia, y no hay democracia sin demócratas. Entonces, nosotros hemos hecho, bueno, jornada de lectura de la Constitución. La última vez, aquí, en el Salón del Pabellón de la Fama, en el Centro Olímpico, 15 centros educativos del país, esos jóvenes leyendo desde el artículo 1, con todos sus acápites y numerales, hasta el artículo 277. Hay que verlo como se paran de diversos tamaños y leen. No se les olvida nunca y manosean la Constitución. Y nosotros, que no tenemos prácticamente recursos, tenemos que tirar 5.000 constituciones. Solamente en el mes de noviembre nos piden los 10.000 constituciones para que se quede. Y hay que ir, yo tengo que decir, denle 300 a este, 400 al otro, porque no tenemos. Y fíjense ustedes, nos hemos cansado y el Estado se anima a publicar la Constitución. No lo hace. Eso no es rentable. Eso no tiene nombre, señores. Lo que uno pasa. Miren, cuando ustedes vean las memorias mías, ustedes se van a dar cuenta. Escrita con cariño, evidentemente, porque las realidades nuestras son tan especiales que ya yo me he pasado del tiempo, porque me he entusiasmado tanto, pero ya yo los he llevado a todas esas cosas que ha hecho el tribunal en el ámbito internacional. Es fuerte, en el ámbito nacional, toda la jurisprudencia nuestra, un impacto en la sociedad, sectores vulnerables, niñez, mujeres, envejecientes, ahí hemos impactado fuertemente, protección del medio ambiente, fuertemente, en el ámbito de evitar la violencia contra la mujer, los parceleros de la reforma agraria. Hay parceleros todavía de la reforma agraria, que hay directores distritales del Instituto Agrario que han querido quitarle la tierra, y entonces el tribunal se pronuncia. Pero también el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, decir que la pensión es un derecho imprescriptible. La soberanía nacional, los perfiles de la nacionalidad dominicana, que no se los inventó el Tribunal Constitucional en la 168, desde el año de 1929, desde esa reforma del 29, que no estaba Trujillo, era Horacio Vázquez, pues se dice que los hijos de extranjeros en tránsito no tienen la nacionalidad dominicana. Bueno, aquí la cosa la dejan, aquí los oficiales del Estado Civil hacían cualquier cosa, y hay muchísimos extranjeros que ya se llaman Winston Llena, Pedro González, Juan Marichal, Pedro Martínez.
y le aceptaban esas declaraciones. Lo que yo quiero decir es que, al mismo tiempo, el tribunal ha preservado lo que yo llamo, el tribunal ha jugado un papel pacificador. ¿Por qué es pacificador? Porque en la medida en que tú reparas las violaciones de los derechos fundamentales, tú estás eliminando las raíces de la violencia y del desasosiego en una sociedad. Y por eso uno se da cuenta de que el sector empresarial, que los trabajadores, que los obreros, que los campesinos, le han tomado un cariño realmente que nosotros agradecemos enormemente, un cariño al Tribunal Constitucional y el pueblo en general. Cree, y ya la gente dice, nos vemos en el Constitucional, como diciendo, ahí es donde se decide la cosa. Tú me estás molestando, nos vemos allá en el Constitucional. Y la verdad, creen en el tribunal, porque es un tribunal que se ha manejado con independencia. Y lo que decía el presidente Edwin de los Santos, es que yo reflexiono. Ya yo soy un anciano de 75 años de edad, pero yo reflexiono mucho, y entonces yo digo, ¿verdad que son 75 magistrados y Filpo? Entonces yo reflexiono mucho, y yo creo que el pueblo dominicano, que el tribunal ya es un instrumento del pueblo dominicano, de todos sus sectores sociales, porque creen en que hay una justicia que no se arrodilla ante el poder político, ni ante el poder económico, ni frente al poder extranjero, ni frente al poder nacional. Sus jueces han trabajado así, y este servidor se siente muy tranquilo, porque yo lo único que pedí cuando me designaron, y naturalmente hablo del título de esto, el poder colectivo, el esfuerzo colectivo. Lo único que yo pedí, porque era primus inter pares, primero entre iguales, fue oración, o mucha oración. Y la gente ha orado por mí. Y no hay algo, no hay nada que sea tan fuerte como el poder de la oración, que tú siempre tienes el ánimo de, aferrado a la verdad, a los principios, no doblarse frente al poder. Porque hay una tendencia a complacer el poder, y lo que se está jugando en este país es más que eso. Es la suerte de nuestros hijos, de nuestros nietos, de una sociedad que con todas sus dificultades hoy en día es un ejemplo, es un tesoro la República Dominicana. Cuando uno ve lo que está pasando en las cercanías, como los trenes que uno toma en Madrid, los trenes de cercanía, cuando uno ve lo que está pasando, hasta en Europa, los sobresaltos que hay, y el autoritarismo regado en todo el continente nuestro. Peligroso eso, muy peligroso, y solamente hay que ver lo que está pasando en la vecindad, hablando de vecindades. De manera que yo les ruego me excusen que yo me tomé algunos minutos quizás de más explicando para que ustedes vieran de dónde nace lo de la justicia constitucional, y yo termino diciendo que repito hasta la saciedad, que así como no hay primavera sin flores, no hay democracia sin justicia constitucional. Y la República Dominicana tiene que apoyar su tribunal, y los poderes públicos tienen que trabajar por el fortalecimiento del Tribunal Constitucional. Y le digo una cosa, aquí ahora se sustituyen 5 jueces, de los cuales aquí hay 4 de nosotros, solamente falta el magistrado Lino por razones atendibles de salud. Fíjense ustedes, a este presidente de la República le habrá tocado presidir un consejo que habrá nombrado mañana, pasado mañana, el lunes, el martes, el miércoles, 9 jueces del tribunal, que son la mayoría. Y si gana las elecciones, en el 2017 va a nombrar 4 más, serán los 13. Entonces, no es el presidente solo el que interviene en eso, hay otros sectores que intervienen, pero no hay duda de que tiene un peso específico. Yo he orado por él, he orado por los consejeros,
porque con esto no se puede inventar, con esto no se pueden buscar amistades ni sentimientos para complacer a nadie. Y con ese tribunal donde no hay más nada después, no se puede jugar con eso. Es difícil construir un tribunal en 12 años, pero es muy fácil destruirlo en 4 años, con diabluras. Y si no hay el respeto a la institucionalidad del tribunal, si no hay la conciencia de que la independencia nace con la actitud personal, con el trabajo de los jueces que están ahí, de los servidores constitucionales, la República Dominicana se vería de pronto, imagínense ustedes lo que es el sector privado, la inversión privada en un bamboleo, porque los tribunales de la República no garanticen el derecho de propiedad, la libre empresa o las libertades fundamentales. Imagínense eso. Véanse en el espejo de lo que está pasando. Yo no quiero mencionar países hermanos. No quiero mencionar a Venezuela, no quiero mencionar a Nicaragua, no quiero mencionar ninguno de esos países. Entonces, señores, gracias. Bendiciones.